Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bueno, entonces seguimos. Hábleme, era él. Ella toca, hermano. ¿Por qué no se la pones ahí, hermano? Jaya Radha Madhava Punya Vihare Jaya Radha Madhava Punya Vihare
Gopichandra Vallabha Giripada Dhari Gopichandra Vallabha Giripada Dhari Yasodanandana Vrajachana Ranjana Yamuna Tira Yamuna Tira Jaya Radha Madhava Punya Vihari Jaya Radha Madhava Punya Vihari Gopichandra Vallabha Giripada Dhari Gopichandra Vallabha Giripada Dhari Yasodanandana Vrajachana Ranjana Yasodanandana Vrajachana Ranjana Yamuna Tira Yamuna Tira Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna,
Jai Om Vishwaka Paramahamsa So Ragazzi Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada Nanda Puri Vaishnava Vendagita Namachar Thakur Puja Prem Jagat Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Jai Om Vishnupada Paramahamsa Acharya Sadadada Shri Srimad Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Maharaj Prabhupada Ki Ananda Guri Vaishnava Vrinda Ki Jai Namachar Shri Thakur Ki Jai Prem Jagat Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shri Vasudeva Bhaktivinoda Ki Shri Shri Radha Krishna Gopa Gopinath Shyama Kunda Radha Kaliviran Ki Jai Davandam Ki Jai Natadam Ki Jai Navitam Ki Jai Gomgamai Ki Jai He Amuramai Ki Jai Tulasi Devi Ki Jai Bhakti Devi Ki Jai Samaveda Bhaktandi Ki Jai Gaura Pramanandi Todas las glorias sean para vosotros, sean unidos. Todas las glorias sean para vosotros, sean unidos. Todas las glorias sean para vosotros, sean unidos. Todas las glorias sean para vosotros. Om Namah Bhagavate Vasudevaya. Om Namah Bhagavate Vasudevaya. Om Namah Bhagavate Vasudevaya.
Bueno, seguimos con el Bhagavad Gita, capítulo 10, texto 9. Y están todos los celulares activos. Ah, está ahí. Oh, bueno. Machita matkata prana Urayanta parasparam Kadayantashtamam nityam Tushyanti charamanti cha Machita matkata prana Urayanta parasparam Kadayantashtamam nityam Tushyanti charamanti cha Machita matkata prana Burayanta parasparam Atayantashtamam nityam Tushyanti charamanti cha Machita matkata prana Burayanta shvarasparam Antaya nityam Ramanti cha Ranti cha Matkata prana Burayanta parasparam Kadayancha shabam nityam Tushyanti charamanti cha Jamakata prana Purayanta parasparam Tushyanti charamanti cha Machita con la mente dedicada a mí completa, a mí por completo. Matkata prana con la vida consagrada a mí. Burayanta predicando parasparam entre sí. Katayanta hablando. Cha también. Mam de mí. Nityam perpetuamente. Tushyanti se complacen. Cha también. Ramanti disfrutan de dicha trascendental. Cha también. Traducción del verso. Los pensamientos de mis devotos puros moran en mí. Sus vidas están plenamente consagradas a mi servicio. Y ellos sienten gran satisfacción y dicha en iluminarse siempre entre sí, en conversar siempre acerca de mí. Dedicado por Sri Prabhupada. Los devotos puros, cuyas características se mencionan aquí, se dedican por completo al amoroso servicio trascendental del Señor. Sus mentes no pueden ser apartadas de los pies del loto de Krishna. Sus conversaciones tratan únicamente de asuntos trascendentales. Las características propias de los devotos puros se describen en este verso de un modo específico. Los devotos del Señor Supremo se dedican las 24 horas del día a glorificar las cualidades y los pasatiempos del Señor Supremo. Ellos tienen el corazón y el alma sumergidos constantemente en Krishna y disfrutan al discutir acerca de él con otros devotos. En la etapa preliminar del servicio devocional, ellos saborean el placer trascendental que posee el servicio mismo.
y en la etapa madura se encuentran situados de hecho en el plano del amor de Dios. Una vez que se encuentran en esa posición trascendental, pueden saborear la perfección máxima que el Señor exhibe en su morada. El Señor Chaitanya dice que el servicio devocional trascendental es algo así como cultivar una semilla en el corazón de la entidad viviente. Existen infinidad de entidades vivientes que viajan por todos los diferentes planetas del universo. Y entre ellas hay unas cuantas que son lo suficientemente afortunadas como para conocer a un devoto puro y tener la oportunidad de entender el servicio devocional. Ese servicio devocional es como una semilla, y si se planta en el corazón de una entidad viviente, y ésta se dedica a oír y cantar Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Esa semilla fructifica de la misma manera en que la semilla de un árbol fructifica con un riego regular. La planta espiritual del servicio devocional va creciendo gradualmente hasta que atraviesa la cobertura del universo material y entra en la refulgencia Brahmayoti del cielo espiritual. En el cielo espiritual esa planta también sigue creciendo cada vez más, hasta que llega al planeta más elevado que se denomina Goloka Vrindavan, el planeta supremo de Krishna. Por último, la planta se refugia en los pies del loto de Krishna y ahí descansa. Poco a poco, al igual que una planta produce frutas y flores, esa planta en el servicio devocional también produce frutos. En el riego, y el riego en la forma del proceso de cantar o oír continúa. Esa planta en el servicio devocional se describe por completo en el Chaitanya Charitamrita Madhya Lila, capítulo 19. Ahí se explica que cuando toda la planta se refugia en los pies del loto del Señor Supremo, uno queda totalmente absorto en el amor de Dios. En ese entonces uno no puede vivir ni por un momento sin estar en contacto con el Señor Supremo, tal como un pez no puede vivir sin agua. En ese estado, en contacto con el Señor Supremo, el devoto adquiere de hecho las cualidades trascendentales. El Srimad Bhagavatam también está lleno de esa clase de narraciones acerca de la relación que hay entre el Señor Supremo y sus devotos. Por consiguiente, el Srimad Bhagavatam es muy querido a los devotos, tal como se declara en el propio Bhagavatam 12, 13 y 18. Srimad Bhagavatam Purana Mamalam Yad Vaishnavanam Priyam. En esa narración no hay nada acerca de las actividades materiales, el desarrollo económico, la complacencia de los sentidos o la liberación. El Srimad Bhagavatam es la única narración en la que se describe a plenitud la naturaleza trascendental del Señor Supremo y sus devotos. Así pues, las almas iluminadas con conciencia de Krishna disfrutan continuamente de la actividad de oír lo que dicen esas escrituras trascendentales, tal como un joven y una joven disfrutan al reunirse. Bueno, entonces vamos a repetir el verso. Machita markata prana burayanta parasparam kajayanta shramam nityam tushyanti charamanti cha. Los pensamientos de mis devotos puros moran en mí. Sus vidas están plenamente consagradas a mi servicio. Y ellos sienten gran satisfacción y dicha en iluminarse siempre entre sí y en conversar siempre acerca de mí.
Namitam Tasma Shigurave Namaha Sri Chaitanya Manavusam Tapitam Yena Bhutale Swayam Bhagavatam Dadati Svapavantika. Bueno, entonces acá estamos escuchando de las características de los devotos puros, ¿no? Y siempre, como dice acá, siempre están pensando en Krishna. Y ellos sienten gran satisfacción y dicha en iluminarse siempre entre sí y en conversar siempre acerca de mí, ¿no? Es una situación muy auspiciosa. Escuchar de Krishna, ¿no? Sea que uno escucha el nombre, o escucha de los textos de Srimad Bhagavatam, otras escrituras, ¿no? Todo esto produce o revive la atracción por Krishna. ¿No? Está ahí, como dije el otro día, ¿no? En realidad esto ya está ahí, ¿no? No es algo que se obtiene de otra fuente. Y que acá, inclusive Pablo, citando Chaitanya Mahaprabhu, ¿no? Dice en el Chaitanya Charitamrita, ¿no? El Señor habla de semilla de servicio devocional, ¿no? Ramanda Brahmike Gora Bhagavan Jim Guru Krishna Prasad Paripati Latavish Bhakti Latavish, ¿no? La semilla del servicio devocional, ¿no? Y Prabhupada está, ¿no? Bueno, citando eso de Chaitanya Charitamrita, ¿no? Que esa semilla hay que cuidarla, hay que cuidarla, ¿no? Así como cuando uno consigue una semilla de una planta importante, o cara, lo que sea, ¿no? Entonces, ¿no? La siembra, una maceta, ¿cómo se llama? Maceta primero, ¿no? O como hacen los campesinos, ¿no? Primero ponen, bueno, los que tienen huertas, ¿no? Entonces ponen las semillas primero en potes chiquititos, todos juntos, ¿no? Después, cuando son un poco más grandes, las llevan y las plantan en la tierra, en el campo abierto, ¿no? O sea que necesita cuidado, atención en esa condición. Bueno, entonces, ¿no? Debemos cuidar esa planta, ¿no? Shravanam, Kirtanam, hacer escuchar los santos nombres. Y también debemos protegerla, ¿no? Así se dice que, ¿no? Por ejemplo, estamos siempre escuchando las 10 ofensas, ¿no? Y la primera ofensa es blasfemar o criticar a los devotos que han dedicado sus vidas, ¿no? Bueno, a la prédica, a cantar a la prédica, ¿no? Y esa ofensa también se describe a veces como el elefante loco, ¿no? Elefante loco, ¿no? Claro, decía, a veces los elefantes toman, ¿cómo se llama? El jugo de caña, ¿cómo se llama? ¿No? Entonces, ya está un poco pasado, un poco, ¿cómo se llama? Fermentado, ¿no? Alcoholizado, ¿cómo se llama? Y cuando toman eso se vuelven elefantes borrachos, ¿no? Y ya, ¿no? Y van y todo el piso se va aplastado, todo lo que se encuentra en el piso, de plantas, vegetación, es aplastado, ¿no? Entonces esa es la ofensa, la primera ofensa que siempre escuchamos, ¿no? Es la ofensa más grande, más grave, ¿sí? Más grave. ¿No? Criticar los devotos, especialmente devotos que han dedicado sus vidas a la propagación, ¿no? Con difusión de conciencia, los predicadores, ¿no? Que están aceptando grandes riesgos, ¿no? Riesgos, como Prabhupada, cuando Prabhupada vino a Occidente, ¿no? Prabhupada aceptó muchos riesgos, ¿no? Así que esto, y Prabhupada esperaba lo mismo de nosotros, que participáramos, ¿no? En su misión. Como Prabhupada dice, ¿no? Por ejemplo, un hombre que tiene un negocio o algo por el estilo, ¿no? Tiene hijos y espera que los hijos crezcan y después asumen responsabilidad en la misma cosa, en la misma organización, empresa, ¿no? Se vuelven, también, ¿no? Aceptan responsabilidad. En forma similar,
¿no? Los que son devotos, ¿no? Especialmente los que aceptan riesgos, salen para afuera, van a lugares nuevos, ¿no? Nunca se sabe lo que se espera ahí, ¿no es cierto? ¿No? Por ejemplo, si la Prabhupada vino a Estados Unidos, ¿no? Y mismo cuando Prabhupada, ¿no? Cuando el capitán lo había llevado a tierra, ¿cómo se llama? ¿No? En Boston, ¿no? Primer stop, el viaje fue Boston, ¿no? Entonces el capitán viajaba con su esposa, se cuenta en el milagro. Y bueno, y entonces lo querían mostrarle para ver cómo era Estados Unidos, ¿no? Entonces Prabhupada, ¿no? Le ofrece ver los americanos en su propia salsa, ¿cómo se llama? ¿No? En su propio ambiente. Entonces escribió algo, ¿no? ¿No? Escribió, ¿no? Algo. Le decía, ¿no? Cuando yo vi esa gente, si yo les voy a decir que no coman carne, no tomen alcohol y los demás, ¿no? Me van a decir, "Pues, ¿qué está haciendo acá? Vuelve a a tu lugar, no sé". Y después Pablo agregó algo, dice, let me try anyway. De todas formas, déjame tratar, ¿no? Sí. Y eso hizo la gran diferencia, ¿sí? Gran diferencia. De esta manera nosotros también fuimos salvados, ¿no? ¿No? Porque aunque Pablo veía que era un público así como muy poco receptivo para su mensaje, ¿no? Pablo dijo, déjame tratar de todas formas. De todas formas voy a tratar, ¿no? Y después de un tiempo, ¿no? Cuando vino a Nueva York, habían problemas ahí también, ¿no? Entonces en un momento Prabhupada estaba preguntando al Srimati Muraji, ¿no? Que había dado el pasaje para irse a Estados Unidos, ¿no? Si podía volver, ¿no? Con el mismo barco. Y ella respondió, no, ahora no. Ya fuiste, ¿no? Ya se fuiste, ahora tenés que hacer algo ahí, ¿no es cierto? Y Pablo la veía como Krishna, ¿no? Hablando por medio de la señora. Esa señora vino también una vez a Estados Unidos, pero sin darse a conocer, ¿no? Estaba acompañado por un grupo de empleados. Ella era una industrial, ¿cómo se dice? ¿No? No solo tenía una línea de barcos, sino que también escuché tenía minas, ¿dice? Y cosas así. Entonces, ¿no? Ella vino a Miami, ¿no? Y bueno, visitaba templos para ver la obra de Srila Prabhupada. Y entonces vino a Miami también, ¿no? Y la esposa del presidente del templo la trató muy bien. Inclusive la invitó a pasar la noche en su casa y todo eso, ¿no? Y entonces la Srimati Moed estaba muy agradecida. Y dijo, ¿saben quién soy yo? Soy Srimati Muraji. ¿No? Entonces ella dijo, bueno, me trataron tan bien, estoy muy agradecido, y necesitan algo, ¿no? Y entonces los devotos, ¿no? Todavía tienen ese templo ahí en Coconut Grove, ¿no? Y bueno, y ya habían, ¿cómo se colectado para construir un altar, ¿no? Después vino el altar, el súper grande altar de la India vino. Y bueno, y los devotos estaban pensando en hacer el piso, ¿no? Porque muy mal piso, muy gastado. Había sido una iglesia antes, metodista, ¿no? Entonces le pidieron, sí, pues, ¿no? Y dice, ella sí, ¿no? Se lo ofreció. Inclusive lo mandaron, ¿no? Y yo llegué justo después que Srimati Mudalji había venido, ¿no? Y había un discípulo de Hare Krishna en el momento, que era arquitecto. Entonces él había venido para hablar con un arquitecto muy importante, así, un arquitecto famoso, ¿no? De todo el mundo, para tomar consejo de él. Era hindú, no era hindú, era árabe, Medio Oriente, ¿no? Entonces, ¿no? Él se sentó ahí y hizo todo un diseño, cómo hacer el piso, ¿sí? Así apareció Srimati Muraji ahí, no sé, era viejita ya, ¿no? Pero ella fue la persona que le ayudó a Srila Prabhupada.
¿Y cómo fue eso? En realidad pertenece a una tradición Vaishnava también, no recuerdo. ¿No? Y a ese devoto que había venido a hablar con Chaitanya Mahaprabhu y se había presentado como presentando sus comentarios sobre Srimad Bhagavatam, más importante que los de Srila Swami. ¿No? Srila Swami, uno de los máximos comentaristas, ¿sí? De Srimad Bhagavatam. Y Chaitanya Mahaprabhu había reaccionado muy, ¿no? No quería hablar con él porque sentía que estaba ofendiendo a Srila Swami, ¿no sé? Entonces, no, bueno, después, ¿no? Se calmó y arregló todo. Pero ella pertenecía, ¿no? A esa tradición, ¿no? A esa tradición, sí. Y inclusive, ¿no? Cuando recibí los libros de Prabhupada y encontré ese pasatiempo ahí, ¿no? De su, ¿cómo se dice? Sampradaya Chaya, como, ¿no? Como había se retado por Chaitanya Mahaprabhu, entonces, inclusive le preguntó a Prabhupada, ¿no? Y Prabhupada la cosa la calmó, ¿sí? ¿No? Sí, eso se encuentra en alguna parte, ¿no? Las cartas o las recomendaciones, ¿no? Bueno, eso. Bueno, entonces, ¿no? Sri Prabhupada vino solito, ¿no? Solo, ¿no? A esa edad normalmente uno está acompañado, ¿no? Para algún Singananda o algo por el estilo, ¿no? Pero en ese momento Pablo no tenía todavía seguidores, ¿no? Nadie lo conocía. ¿No? Cuando vemos las primeras fotos en Nueva York, Pablo caminando solito, ¿no? ¿No? Inclusive se ve que Pablo está vestido raro, ¿sí? ¿No? O sea, no sé, no había esperado que iba a ser tan frío. Y hay unas fotos ahí que muestran que Pablo está usando una cosa, chaqueta, ¿cómo se llama? ¿No? Así con caros grandes, ¿sí? ¿No? Blanco y negro, ¿sí? ¿No? Y había doblado las mangas, ¿sí? ¿No? Porque era demasiado grande, no sé. ¿No? Así que de esa manera Pablo salía todos los días a caminar. ¿No? Y mirando, y bueno, pensando cómo podía hacer algo para traer a la gente a la conciencia de Cristo. ¿No? Y el Lilamita, ¿no? Se cuenta que un día, ¿no? Pablo estaba caminando y se acercó un joven, ¿no? Con barba y pelo largo y le preguntó si era de la India, ¿no? Y Pablo le dijo, sí, ¿no? ¿Estás interesado en la India? ¿No? Entonces ese joven le dijo a Pablo, sí, ya fui a la India. No sé si fue bueno, fue con alguien más, ¿no es cierto? Y estaba muy interesado y vivía con otros dos jóvenes en una misma comunidad, ¿no? Era Umapadi, ¿no? Y Kedananda, ¿no? En el comienzo vivían. Entonces Griva le preguntó a Srila Prabhupada, ¿puedo traer mis amigos también? ¿No? Y Prabhupada, sí, sí, sí. Entonces invitó, ¿no? Y cuando Prabhupada comenzó a hablar ahí, ¿no? ¿No? Todavía está ese lugar, ¿sí? Todavía está ese lugar. ¿No? Había sido un negocio entonces. Matchless gifts, ¿cómo dicen? Regalos incomparables. ¿No? Krishna ya había preparado todo eso, ¿no? Regalos incomparables. Entonces, ¿no? Prabhupada tenía ese lugar y ¿no? ¿Alguien ha ido a ese lugar? ¿Ya fue a verlo? Ese lugar? ¿Sí? ¿No? Es un lugar así chiquitito, muy, cosa muy, no muy amplio, cosa ¿cómo se dice? ¿Ah? No, no pequeño, sino que angosto, sí, largo, sí, sí. Y bueno, al final, ¿no? Hay una yasasana que pusieron ahí, pero muy simple, ¿no? ¿No? Así como en los templos grandes. Y bueno, no, había al lado derecho había una estación de servicio, ¿no? Y todavía hay una estación de servicio, ¿no? Y nosotros fuimos una vez ahí
¿no? Y hicimos Harinam también en Nueva York, ¿no? Alrededor del templo. ¿Sí? Y bueno, habíamos venido con un grupo de devotos de Sudamérica, de diferentes países. Aravenda también estaba ahí, ¿sí? Y otros más, México y todo. Entonces, no, Aravena no estaba ahí, ¿no? Sino que yo fui porque estaban los devotos de Argentina colectando para la casa nueva, para el templo nuevo. Sí. Entonces, no, sí, fuimos a visitar ese árbol, ¿no? Debajo del árbol Prabhupada había, ¿no? Hay una foto famosa donde Prabhupada está parado y al fondo se ve una iglesia, ¿sí? Y recuerdan que en el Ilama les dice cuando Prabhupada fue la primera vez a ese lugar, se sentó en el pasto. Y vino ¿cuál es no sé cómo, los que cuidan ahí el lugar, y al lugar, dijeron que ahí no, había un cartel, no se siente en el pasto. Todo el mundo estaba en el pasto, pero cuando Pablo se sentó en el pasto, vinieron, le llamó la atención. Y Pablo se levantó y se sentó en el pavimento, pues, ¿no? En el camino. Y seguía, ¿no? No se quejó ni nada, sino seguía cantando con los demás. Bueno, y cuando nosotros fuimos, no, ya no habían, ¿cómo se llama? Habían rejas alrededor de las cosas, pasto y todo eso, ¿no? Y el árbol está ahí, es más grande ahora, ¿no? Y ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? En el cerco, ¿cómo se llama? Cerco, hay un cartel así grande, ¿no? En la primera parte se explica, ¿no? Lo que es ese árbol, ¿no? El mismo nombre latino y no sé qué más y todo eso, ¿no? Y en la segunda parte dice, y bajo ese árbol, ¿no? Bhaktivedanta Swami, ¿no? Vino con sus discípulos y de acá se difundió el movimiento Hare Krishna por todas las partes del mundo. Hare Krishna. Escuché que en el comienzo con los devotos argentinos fueron primera vez a ese lugar. Estaba, no recuerdo el nombre ahora del devoto, que estaba en España un tiempo, estaba predicando en Mar del Plata. Mahajan, sí, Mahajan, sí. Mahajan, ¿no? Era el líder de los sanquetaneros que se fueron ahí para predicar. Entonces él se cambió, ¿no? Para no llamar la atención y fue solito a esa plaza, ¿no? Para ver. Y no le encontró el árbol, ¿no? Y había un grupo de esos chicos con las motos, todo cuero negro y todo eso, ¿no? Hells Angels, algo por el estilo, ¿no? ¿No? Y dijeron, nos llamaron así, ¡estás buscando el árbol! ¿No? ¡Está por ahí! ¿No? ¿No? El árbol es famoso, ¿no? Todo el mundo sabe, en la región todo el mundo sabe, ahí comenzó el movimiento Hare Krishna. ¿Sí? ¿Ah? Tompkins Square, yeah, Tompkins Square. ¿Sí? Y cuando fuimos también hicimos Harinam en el árbol, todo el mundo tocando, prestando reverencias al lugar. ¿No? Es uno de nuestros lugares sagrados. Le a todos los devotos de venir tarde o temprano, ¿no? A ese lugar. Es un lugar histórico, ¿no? Prabhupada vivía ahí, ¿no? Prabhupada vivía, ¿no? Cuando uno entra ahí, ¿no? Hay dos puertas ahí, una al lado, un pasillo que va al patio, dice, atrás de la casa, ¿no? Y nuestra entrada. Entonces uno va por el pasillo, llega al patio y hay esas típicas escaleras, como es ese, de escape. En Estados Unidos tienen esas, siempre, ¿no? Van así, todos los pisos. Y bueno, en el primer piso vivía Srila Prabhupada, en esa casa, ¿no? Y cuando estuvimos ahí, los devotos contaron unas cosas, ¿no? Dijeron, por ejemplo, que ahora en ese departamento vive alguien, ¿no? Que conocía a Srila Prabhupada, no se volvió devoto, pero conocía a Srila Prabhupada. Y sabía que ha vivido ahí. Y los devotos, ¿no? Consiguieron el lugar adelante, pero atrás no querían, el hombre no se quería ir porque sabía que Prabhupada había vivido ahí. Sí, y también nos contaron una historia, ¿no? En el comienzo, Prabhupada salía, ¿no? A comprar, para cocinar y todo eso. Y fue a un pequeño supermercado, ¿no?
Y Pablo no sabía mucho todavía de la mentalidad y todo eso, las costumbres. Y se fue a este supermercado, ¿no? Agarró el canasta, como se hace, lo llenó con varias cosas, ¿no? Y llegó a la caja, ¿no? Puso ahí, la señora hizo la cuenta y dijo tal y tal. Y Pablo dijo, no, y dio otro precio, como en la India, ¿no? ¿No? En la India muchos los precios no son fijos, ¿no? ¿No? Entonces la señora no entendía, nos miró y, wow, ¿no? Parecía tan como, ¿no? Diferente a los demás y aparte era viejito, ¿no? Y bueno, y pensaba que no sabe, ¿no? Vino de otro país y no sabe. Y bueno, entonces, ¿no? Pablo seguía, no, yo solo pago esto, no sé. Y por fin la señora se lo dejó al precio de Pablo. ¿Sí? Sí. Ese fue el comienzo. Sí. Y todavía cuando uno va a ese lugar, ¿no? En la época del Papa ya, ¿no? Era un lugar bastante, ¿cómo se dice? No muy bonito, ¿no? Está todo como se, escrito en las paredes, ¿cómo se dice? Las casas y todo, ¿no? No sé cómo se dice. Ya, esto todo. Sí, ¿no? Entonces en un momento, ¿no? Los votos se habían mudado después, ¿no? Y un día alguien les contó que, cosa, el negocio está a la venta, ¿sí, no? ¿Dónde estuvieron ustedes? Los devotos fueron, nos consiguieron un lugar. ¿Sí? Así que fuimos ahí, ¿no? Muy especial. Sí. Así que, ¿no? De esa manera Power comenzó, ¿no? Justo estábamos hablando ayer, ¿no? No hoy, durante el pasado estuve hablando de esto, ¿no? Que alguien dijo, y Power se fue sin nada, prácticamente. Solo tenía algo, ¿no? Pequeño. ¿Estuviste ahí? No. ¿Tú estabas ahí? No, entonces estuve hablando con el hindú que estaba ahí. ¿Ah? Sí. Entonces, no, escuchamos que no, Pablo trajo solo 40 rupias. Sí, 40 rupias. Bien, 40 rupias. Sí, y bueno, y les conté a los devotos que yo había escuchado que Pablo nunca los gastó, los 40 rupias. ¿No? Sí, ¿no? Y cuando fue a la India, volvió a la India, la primera, llevó los 40 rupias. Inclusive escuché que de eso se pagó el taxi o algo así. ¿No? ¿Ah? No tengo idea. ¿No? Pero de todas formas todavía lo tenía. ¿Cómo? ¿Una qué? Ah, ya, ¿y? Le dio. Bien. Eso fue el equipaje, señor Prabhupada. Varios bultos con Srimad Bhagavatam. Justo leí eso, hay un libro ahí en la Biblia, bueno, atrás en el cuarto donde estoy, ah, bueno, y cuenta la estadía de Sri Prabhupada en Vrindavan, en el templo de Krishna. Ahí estaba Prabhupada. Ahí estaba Prabhupada. Y Prabhupada había justo terminado con el tercer volumen del Srimad Bhagavatam. Un poquito después se fue. ¿Eh? Había justo. ¿Eh? Alguien se dice que Prabhupada lo encontró a Bhaktisiddhanta Saraswati la primera vez en 22 y fue iniciado en 32, o sea, 10 años después. ¿Eh? Y ahí también hay un libro sobre Srila Prabhupada, una devota de Srila Prabhupada, Mula Prakriti. Mula Prakriti. ¿No? Ella fue a ver gente que conocía a Srila Prabhupada de antes. ¿No? Mismo antes, ¿no? Mismo cuando Prabhupada tenía farmacia en Allahabad, ¿no?
y todo eso. Y muy interesante, ¿no? Como las personas dan sus comentarios. Claro que algunos de estos no eran como muy, ¿no? Muy en línea, como eso, ¿no? ¿No? Pero es lindo leer eso porque uno se da cuenta cómo estaba el ambiente, ¿sí? ¿No? Cómo lo veían a Prabhupada y todo esto. ¿Sí? Y por ejemplo, se cuenta ahí que, ¿no? Que Prabhupada estaba sentado en la farmacia y una persona comentaba que siempre estaba leyendo libros, ¿no? ¿Sí? Y cuando la gente entraba era muy amable y empezó a hablarles, ¿no? De otras cosas, ¿no? De lo que compraban. Eh, Así que esto, ¿no? Prabhupada ya estaba, ¿no? Especialmente después de haber encontrado a Bhaktisiddhanta Saraswati. ¿No? Se cuenta que después se empezó a asociar con los discípulos Bhaktisiddhanta y llegó a escuchar más y más de Bhaktisiddhanta Saraswati y sus, ¿no? Bueno, su prédica, su misión y todo, ¿no? Y Prabhupada empezó a, bueno, a asociarse con ellos, pero nunca vivía en un templo, ¿sí? Nunca vivía en un templo. Y una vez escuché también que ¿no? A veces los hermanos espirituales, ¿no? Trataban de como empujarlos, ¿sí? ¿No? Que haga algo, ¿no? Y escuché que una vez Bhaktisiddhanta Saraswati dijo, espera nomás, ya tiene su, ¿cómo se su, cómo se su, ah, ¿cómo se su función, así decir, ¿no? En el futuro, ¿sí? Bueno, entonces de esa manera Prabhupada vino, ¿sí? Y nos bendijo. En el comienzo era muy difícil para Srila Prabhupada, ¿no? Por ejemplo, escuché que en el comienzo, a veces Prabhupada se quedaba en una cola de votos, esperando el baño, con la gamsa en el hombro, ¿no? Y esperando, ¿no? Y pasó tiempo hasta que los devotos, ¿no? Como, comienzan a realizar más y más que Prabhupada no era una persona ordinaria, ¿sí? ¿No? Lo llamaban Swamiji, ¿no? No, es muy común en la India que los que se visten en azafrán le dicen Swamiji, ¿no? Swamiji, ¿no? ¿No? Y después, ¿no? Todo se volvió más, como más, aprendieron la etiqueta más y más, ¿sí? ¿No? Yo recuerdo, hay un vídeo de Srila Prabhupada, ¿no? En blanco y negro, ¿no? En el comienzo era todo blanco y negro. Y no se ve Prabhupada sentado ahí, no diciendo nada, ¿sí? ¿No? Solo así, ¿no? Y a veces y uno puede mirar estos vídeos, aunque Pablo no dice nada, es tan, cosa tan especial, ¿no? Como Pablo no, como Pablo era, ¿no? Así como, ¿no? Sin decir nada, ¿no? Yo recuerdo también cuando a veces salíamos con Srila Prabhupada y Prabhupada no decía nada, ¿no? ¿No? Normalmente, lo normal fue que Prabhupada siempre hablaba y refutaba argumentos, invitaba a los devotos a presentar argumentos en contra y todo eso, ¿no? ¿No? Pero a veces Pablo no decía ni una sola palabra, ¿no? Recuerdo en Londres, ¿no? Estábamos caminando con Srila Prabhupada. Yo he mencionado eso varias veces. Disculpen que lo repito otra vez, ¿no? Entonces íbamos caminando con Srila Prabhupada. Estaba justo caminando tras Srila Prabhupada, ¿no? Y de repente, Prabhupada se queda parado, ¿no es cierto? Y ¡oh! Me llegué bien, pues, bien cerca, ¿sí? ¿No? Y Prabhupada sentía eso, ¿no? Le dio vuelta y miraba así como, ¿no? Como dicen acá, ¿no? ¿No? Las Shastras dicen que uno no debe acercarse, ¿no? Cerca al maestro espiritual y a las deidades, ¿sí? ¿No? Porque la intimidad, ¿cómo era? Crea desprecio, ¿cómo era? Desprecio y desprecio, ¿no? Por ejemplo, las deidades, especialmente cuando son deidades como los de bronce y todo esto, ¿no? ¿No? Uno puede detectar un montón de cosas, imperfecciones ahí, ¿no? Que los dedos a veces son muy cuadrados, a veces redondos, ¿no? ¿No? O no sé qué, o algo está con ¿no? El mismo el cuerpo, ¿no? No tiene las proporciones como veces perfectas y todo eso, ¿sí?
Y mismo cuando Pablo vino a Estados Unidos, muchas veces Pablo preguntaba a los devotos, ¿cómo hacen? ¿Cómo es? ¿No? Y fácilmente uno podría haber llegado a la conclusión, bueno, Pablo no sabe, ¿no? O sea que ya viene de otro país, y también es viejo, y bueno, ¿cómo puede ser perfecto? ¿No? ¿No? Es otro punto. ¿Sí? Así que, pero Prabhupada era sumamente, ¿no? Sumamente humilde también, ¿no? ¿No? Inclusive, escuché que Prabhupada inclusive se disculpaba, ¿sí? Ante los devotos. Decía, perdonen que lo estoy tratando así, ¿no? ¿Cómo se- ah, regañando, pero es mi deber, es mi deber. ¿Sí? Así que esto, ¿no? Uno al observar esto, sin ser devoto, uno puede llegar a conclusiones erróneas, ¿no? Y cometer ofensas. Bueno, quizás alguna pregunta, me fue un poco del tema del verso acá, pero... Sí, la pregunta, ¿ok? ¿Cuándo comenzó la clase? ¿Las 7? Son casi las 8 ya. Hare Krishna. ¿Algún comentario? ¿Algo? ¿Quieres decir algo? El texto habla de, bueno, un texto importante, ¿no? Del Bhagavad Gita, de 4 versos más importantes, el segundo, Chatuslokas. y está hablando sobre las actividades que realizan los devotos puros. Y la primera que de lo que habla dice que su mente, o sea, la parte interna, están pensando en Krishna, o sea, internamente, más que la actividad externa, la mente, la están usando en pensar en Krishna. Que en las actividades prácticas, o sea, externas, también están haciendo algún tipo de servicio devocional. Y dice que en esas actividades tienen disfrute, Dushanti Ramanti, que sienten éxtasis, síntomas de éxtasis por hacer esa actividad. Y que se dedican siempre a hablar a aquellas cosas que son sobre Krishna. Y en el significado hablaba del Srimad Bhagavatam, donde el Srimad Bhagavatam nos muestra el carácter de Krishna en particular. Y hasta dice que no habla de Artha, Kama, Moksha, de estas cosas de lo que lamentaba Vyasadeva, sino que habla de las actividades del Señor y de sus devotos. Y eso era lo que me llamó la atención, que usted en el transcurso de la clase lo empezó a derivar hacia hablarnos del devoto puro, hablarnos de las actividades. Krishna, el arreglo Krishna. Claro, entonces eso a mí me llamó mucho la atención porque en el Bhagavatam no solo te habla de sus diferentes encarnaciones de Krishna, que está muy bien, sino también nos habla de devotos muy excelsos y glorifica a los devotos. Los pone en una posición muy elevada. Hay un verso, Aradhanam Sarvesham Vishnu Aradhanam Param Tasmat Param Devi Tadyanam Samachanam. Es un comentario que hace Shiva a Sati. Él dice, entre todas las formas de adoración, la adoración de Vishnu es la más importante. Después dice, pero aún más importante es la adoración de los devotos. Aradhanam Sarvesham, de todas las formas de adoración. La adoración de Vishnu, Vishnu Aradhanam Param, suprema. ¿No? Pero voy a decir que aún más importante son los devotos. ¿No? ¿Y por qué es eso? Porque son representantes de Dios. ¿No? Y les son muy queridos a Krishna. Si uno se lleva bien con los devotos, Krishna los reconoce. Se vuelve querido a Krishna también.
¿no? Es como Tadvidi Paripatina, Parirashasivana, Upanishalina, Yaninas Tadvadarshana, ¿no? Krishna dice, si quieres aprender la verdad, ¿cómo era en español? Todo más Ya, espiritual. acuda al maestro espiritual. Hace preguntas en forma sumisa. ¿No? Y presta servicio. No solo quedarse ahí sentado escuchando, sino que, ok, ahora qué tengo que hacer, cómo actúo. ¿No? ¿No? Cuando uno es serio en la vida espiritual, uno quiere hacer algo. ¿No? Como por ejemplo acá, ¿no? Hace años que están acá, ¿no? Y sirviendo, haciendo arreglos para mantener, para progresar esto. ¿No? ¿No? Especialmente la madre, ¿no? Debido a la presencia de ella, que todo siguió acá durante todo ese tiempo. ¿Sí? Capaz no le gusta que lo estoy diciendo eso, pero es, pero es la verdad. Sí. Mismo en Sudoeste también, ¿sí? La madre Mahodari, ¿sí? Es debido a la presencia de ella que siguieron siempre a ella. Aunque el esposo no es, bueno, están grabando eso ahora, con Hare Krishna. ¿Sí? Es ella que está ahí, es la fuerza de ella. ¿Sí? ¿No te diste cuenta? ¿Ah? ¿Sí? ¿No? Aparte, lo primero que se ve, ¿no? Cuando uno va al templo, se ve los devotos, ¿no? Mucha gente, he visto que mucha gente viene al templo, viene al altar y están las deidades, pero no las ven. Piensan que es como toda una decoración de flores y cosas, ¿no? Y les cuesta ver las deidades, ¿no? ¿No? Después se dan cuenta, ah, sí, ¿no? ¿Ya? El contacto, ¿no? Primero es con los devotos. ¿No? ¿Está bien? ¿O esperaba otra cosa? Y hacer una pregunta. ¿Ya? Que esta característica, cuando que empiezan a hablar aquí en Krishna, Mm. de que piensan constantemente en él. ¿Cómo se, a ver, lo que quiero saber, a qué se refiere? O sea, ¿a qué se refiere? ¿Qué es lo que piensan? ¿Piensan en su forma, en los pasatiempos? Están En los que se escucha, ¿no? Lo que se escucha sobre Krishna en las clases, ¿sí? En los libros, ¿sí? lo que dice, ¿Ah? lo que dice Lo que Krishna. dice Krishna. Y tarde o temprano, ¿no? Cuando uno se vuelve más consciente de que se ve todo relacionado con Krishna, ¿sí? Todo está como conectado con Krishna. Es todo su energía, ¿no? Y uno, cada vez uno se vuelve más, como más obligado, como agradecido, que Krishna nos está guiando, Krishna nos está ayudando, Krishna nos da tal cosa. Ujú. Está hablando con este Bhakta alemán que está acá, ¿no? Sí, sí. Habla, habla de cosas extrañas, pero cuando estuve hablando con él, me contó que le había pasado algo y decía, eso fue Krishna. Krishna hizo ese arreglo, ¿no? Mismo como llegó acá también. Él ya yo no lo conocía. Solo apareció un día en un templo donde estuve en Alemania, ¿no? Y yo había la clase, fue domingo. Y él veía que algunos devotos venían para que le firme cosas, ¿no? Los Bhagavad Gita. Y también pidió que le firme, escriba algo en el Bhagavad Gita, ¿eh? Y después me preguntó, me escuchó de otros devotos que yo también voy a Sudamérica. Entonces él se acercó otra vez y yo también voy a Paraguay, tengo un plan de ir a Paraguay.
Y le dije, ya nos vamos a ver quizás, ¿no? Y ahora está acá. Sí. Ya, así que pensar en Krishna, ¿no? En realidad, ¿no? Primero se limita a lo más, como el más simple, cantando las rondas y todo. ¿No? Pero más que uno se vuelve consciente de Krishna, además uno no ve con los ojos de conciencia de Krishna, con los ojos del conocimiento. ¿Sí? Y comienza a ver con los ojos de las shastras, más que uno ha escuchado. ¿No? Por ejemplo, este lugar es una oasis en el desierto paraguayo. ¿Sí? ¿No? Es un oasis, un lugar donde te puedes cargar las pilas espirituales, tener asociación con devotos, ¿sí? Hablar de Krishna, escuchar de Krishna. Cuando viajo con él siempre me lee. Sí, no siempre, pero no, cada tanto, ¿no? Todos los días en realidad, me está leyendo. Y es un néctar escuchar. ¿Sí? Y estamos leyendo toda clase de cosas, ¿no? Los libros chicos, Prabhupada, los que está leyendo ahora. Esta es la devoción. Néctar de devoción. ¿No? El néctar de devoción es un néctar de la devoción. Sí, es muy importante los libros de Prabhupada, escucharlos regularmente. ¿No? Como Nasta Payesha Vaderesha, ¿no? Regularmente escuchar el Bhagavatam y servir los Bhagavata, los Bhagavad, yeah, los devotos. Entonces, cuando uno hace eso regularmente, ¿no? ¿Cómo era? Todo que perturba el corazón es eliminado prácticamente completo. Y el servicio devocional se vuelve un hecho irrevocable, una convicción fuerte, ¿no? Soy Hare Krishna, ¿y qué? ¿No? O sea, no hay otra cosa más importante, ¿no? ¿Qué le parece? ¿No? Por ejemplo, una cosa que me inspiró mucho al señor Prabhupada, bueno, una cosa especialmente, de la determinación de Srila Prabhupada. Mismo cuando uno estaba con Srila Prabhupada, todo lo demás se volvió como insignificante, ¿cómo se llama? ¿Ya? Perdía importancia. ¿Ya? Al simplemente estar, cambiaba toda la atmósfera en el lugar donde Prabhupada venía. O sea, cuando Srila Prabhupada estaba presente. Que recuerdo, una vez estábamos en Berlín, la capital de Alemania. No teníamos templo ahí. Fuimos un grupito para hacer kirtan y ver si podíamos hacer algo ahí. Y habíamos escuchado que ese día Prabhupada iba a pasar en avión encima de cosas en Berlín, ¿no? Y wow, estábamos tan inspirados a saber que Prabhupada estaba, ¿no?, volando por ahí. ¿No? Kirtan fue extactísimo, ¿no? Y uno sentía la presencia de Srila Prabhupada, ¿no? En esa época no había internet. Cada tanto recibíamos una cosa, un cassette, cosa, una clase nueva, algo por el estilo. Algunas fotos, ¿no? Blanco y negro, todo, ¿no? Sí, simple. ¿Ah? Ya una carta. Cuando apareció una carta en el templo, ¿no? En el día del comienzo, Pablo insistía que nosotros escribíamos, lo escribíamos. Y cuando los devotos no escribían, Pablo mismo preguntaba, ¿cómo está ese devoto? ¿Por qué no lo escribe? Entonces ¿no? Cuando venía una carta, ¿no? Uno no la podía esconder, todo el mundo sabía, wow. Y todo el mundo, ¿no? ¿No? Estaba como, léala, léala. Recuerdo que había un devoto inglés que estaba con nosotros en Hamburgo.
Y bueno, él hizo unas preguntas raras a Srila, ¿no? Cuando uno toma baño, uno debe usar una esponja, ¿sí, no? O un trapo, ¿no? Y Pablo respondió esa pregunta, ¿no es cierto? ¿No? ¿No? Y el devoto la leía en público, ¿no? Y todo el mundo se quedó, ¿what? ¿De qué? ¿Cómo? Pero todas las cartas, no importaba a quién Pablo la había dirigido. Todo el mundo apreciaba lo que Pablo decía. Todo el mundo se beneficiaba de escuchar lo que Pablo decía. ¿Sí? Y las cartas demoraban mucho tiempo. ¿Sí? Mismo cuando los devotos le mandaban cartas a Pablo, seleccionaban el papel, porque era escrito, no tenían más máquinas en el templo. No quiere decir de impresoras y todo eso. ¿No? Y todo lo escribía muy bien, ¿no? Todo, ¿no? El sobre también muy especial. Y después se mandaba, ¿no es cierto? Y uno tenía que esperar, ¿no? A veces uno mandaba la carta a un lugar y Pablo ya se había ido, ¿no es cierto? Y cuando llegaban las respuestas, wow, Krishna, ¿sí? Cada palabra de Pablo decía, ¿no? Especial, ¿no? Decía Tridandi Goswami, ¿no? Como remitente, ¿sí? Tridandi Goswami ese Bhaktivedanta. Y normalmente las cartas venían por aéreo, ¿sí? ¿Sí? Aéreo, ¿no? Y también se me figuraba, al fondo se figuraba la persona que había tipeado, ¿sí? ¿Sí? ¿No? ¿No? Por ejemplo, yo tengo algunas que Tamar Krishna más no sabía, TKG, algo así. ¿No? ¿Ya? Y después cuando Pablo se fue, ¿no? Una cosa, ¿no? Mandaron, ¿no? Pidieron a todo el ISKCON, todos los devotos, que entregan sus cartas al archivo, ¿sí? ¿Sí? Bueno, esto. Y nos prometían que iban a hacer muy buenas copias de vuelta, ¿sí? ¿Sí? Para mandar. Yo nunca recibí nada. Me quedo con las fotocopias, ¿no? En esa época las fotocopias eran pésimos. Sí. ¿Ah? Tengo originales los cartas. Sí, de Jagajivan. Sí, sí. Así que, y después publicaron las cartas de la Pablo. ¿Sí? Son como 5 o 6 volúmenes, ¿sí? Con todas las cartas. Hay un devoto en Costa Rica, Chaitanya Deva. Capaz lo conocen porque cada tanto manda algo, alguna traducción, algo. ¿No? ¿Has escuchado? Sí. Bien. Y ¿no? Cuando estuve la última vez ahí, él estaba traduciendo las cartas. ¿No? Antes traducía otras cosas, pero ahora estaba con las cartas. ¿No? Y se quedó muy impresionado, ¿no? Como Pablo respondía las cartas que decía y todo esto. ¿Sí? Una vez, Ravindra Swarup nos contó una vez que él había estado en un lugar donde estaba Srila Prabhupada y quería hablar con Prabhupada sobre algo. Y Prabhupada está muy ocupado, entonces se quedó en el cuarto del secretario Srila Prabhupada, ¿no? Del secretario. Y estaba esperando, y empezó a mirar las cosas que estaban ahí, no sé. De repente descubrió el archivo, ¿sí? De las cartas que habían venido y las respuestas de Srila Prabhupada, ¿no? Siempre ponía una copia apegado a la respuesta de Srila Prabhupada. Y empezó a leer eso, ¿no es cierto? Y se quedó muy impresionado. ¡Wow! ¿No? Tantos problemas que Pablo tenía que solucionar. En esa época Pablo cuidaba mucho que esos problemas no se difundieran, ¿sí? ¿No? No como hoy en día. ¿No? Si hay un problema con Bacta, no sé qué, en Tokio, ¿no? Ya en Internet ya todo es consagrado, ¿no es cierto? ¿No? Pero Pablo cuidaba mucho de esto, ¿no? Que no se difundieran cosas, ¿no? Cosas y problemas y todo. ¿Sí?
¿Ya? Así que el mundo cambió. Shila Bhagavad que Ya. ¿hay algo de pasar? Sí, qué bueno.